Hola, ¿qué tal compañeros y profesor Alfonso del seminario de la Escuela de Frankfurt y Habermas? En esta ocasión mi compañero Jorge y yo les expondremos acerca de las posturas de madurez de Habermas y lo que tuvo que pasar antes de que llegara a ellas. Bueno, todo parece tener un comienzo. Naturalmente ya tenía ciertas inquietudes que ponían en duda a la tradición alemana filosófica, pero al estar interesado en el existencialismo de Heidegger, Habermas se lee su nueva publicación titulada Introducción a la Metafísica, en la cual Heidegger introduce una alusión acerca de la verdad y la grandeza interna del nacionalsocialismo. Y en esta conferencia, Habermas le pregunta públicamente a Heidegger para que le dé una explicación de lo publicado. Y bueno, pues Heidegger no puede contestarle. Así que Habermas confirma su convicción de que la tradición alemana había fallado en su momento de cálculo, proporcionando los recursos para no comprender ni criticar en verdad al nacionalsocialismo. Lo que sucede de esta experiencia un tanto negativa de la relación entre filosofía y política lo motivan para buscar recursos conceptuales del pensamiento angloamericano, de sus tradiciones pragmáticas y democráticas, y es así como abandona a la tradición alemana. Y bueno, ya entrando en sus propuestas, en 1962 publica La transformación estructural de la esfera pública. En esta trata de una historia social detallada del desarrollo de la esfera pública burguesa. Recordemos que estaba involucrado con la escuela de Frankfurt, entonces pues de ahí su interés por la manera en la que se mueve la burguesía. También se nota un interés muy particular en el ideal comunicativo que le proporcionaría el estándar normativo central para su teoría moral y política. ¿Cuál es esta teoría moral y política, o más bien en qué se basa? Bueno, pues en la idea de una discusión crítica que sea inclusiva, que sea libre de presiones sociales y económicas, en la que los interlocutores se traten unos a otros como iguales para llegar al entendimiento sobre asuntos que tengan un interés común entre ellos mismos. Y bueno, ¿cómo le hace? Pues en lugar de renunciar a la idea de la razón pública, Habermas pide un concepto socioinstitucionalmente factible de formación pública. Citando en sus propias palabras, dice: históricamente significativo que cumpla normativamente con los requisitos del estado de bienestar social y que sea claro y empíricamente identificable. Bueno, tal concepto solo puede basarse en una transformación estructural de la esfera pública misma y en la dimensión de su desarrollo, lo que lo lleva a su esbozo final, en donde encontramos que ya contiene líneas generales de dos niveles de deliberación democrática, que luego va a elaborar en su trabajo maduro sobre la ley y la democracia, que fue editado en 1996, y bueno, el título en inglés es Between Facts and Norms. Ok, en este momento el enfoque de Habermas está, digamos que, equilibrado en
en ambos lados de la balanza de la agitación social de la época. Por un lado, simpatizaba, por ejemplo, con la demanda estudiantil que pedía más participación democrática, pero al mismo tiempo criticó sus aspectos militantes y los calificó pues de autodestructivos y perniciosos. Entonces, él confió en un marco filosófico que anticipa categorías en su pensamiento posterior, menos la filosofía del lenguaje que desarrolla en la década de los 70. La vamos a ver en un momentito. Critica en esta etapa de su pensamiento, critica a la tecnocracia, gobernanza por expertos científicos y obviamente también a la burocracia, ¿no? Y lo interesante o lo más resaltante de este periodo es que distingue específicamente dos modos de acción. Uno va a ser el trabajo y otro va a ser la interacción. El trabajo lo describe como un modo de acción que está basado en la elección racional de medios eficientes, o sea, formas de acción instrumental y estratégica. Punto. Y en la interacción vamos a encontrar normas consensuales. Esta distinción se apropia del contraste aristotélico clásico, si nos acordamos y hacemos memoria, entre técnica y praxis para la teoría social crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de estos ingredientes? Pues el resultado va a ser una crítica de la ciencia y tecnología como ideología, que dice, pues bueno, al reducir las preguntas prácticas sobre la buena vida a los problemas técnicos de los expertos, las élites contemporáneas eliminan la necesidad de una discusión pública, pues porque todo está bien padre y bien fácil. Y obviamente al eliminar esta necesidad de discusión pública y democrática de los valores, pues el interés humano legítimo en el control técnico de la naturaleza funciona así, como una ideología, ¿no? Como una gran máscara que esconde la cara real del carácter cargado de valores de la toma de decisiones del gobierno al servicio del status quo capitalista. Y pues en esto se basa, es muy clara la crítica que hace en esta obra. Y bueno, si recordamos más o menos cuando vimos a la postura a grandes rasgos de Habermas, comparándola con otros filósofos que también pertenecían a la escuela de Frankfurt, aquí hay una diferencia muy clara, por ejemplo, con Marcuse, porque Marcuse pensaba que este interés era específico de la sociedad capitalista, y Habermas afirma que el control técnico de la naturaleza debe de ser un interés genuinamente universal. Entonces, en base a esta idea, desarrolla una teoría de los intereses constitutivos del conocimiento que están vinculados a la historia natural de la especie humana y a los imperativos de la forma de vida sociocultural sin ser reducidos a ellos. Entonces esto es importante, porque si recuerdan en la clase pasada, en la tarea pasada, creo que se nos preguntaba por qué se decía que Habermas había superado los ideales de la escuela de Frankfurt. Pues aquí está la clave, ¿no? Que este tipo de conflictos burgueses y capitalistas tenían que ser necesariamente un interés genuino universal. Ok, ¿y cómo hace Habermas para lograr este interés
genuino, universal, o por qué debería ser universal. Pues para eso habla de 3 intereses cognitivos, ¿no? Que son, digamos, intereses que serían constitutivos del conocimiento, y cada uno está enraizado en la existencia humana y expresado en un tipo particular de investigación, ya sea científica o académica. Ahorita lo vamos a dejar en claro. El primer interés del que habla Habermas es un interés técnico y un interés antropológicamente arraigado, que digamos que estructura así los modos de investigación y la producción de conocimiento en las ciencias. Bueno, este se divide en 2 a su vez. El primero va a ser el empírico analítico, que son las ciencias naturales, ciencias sociales, que apuntan a explicaciones generales, que, naturalmente tendrían que ser comprobables. Y el otro grupo van a ser las ciencias normativas analíticas, que, como la teoría de la elección racional, que están basados en modelos formales y en deducciones que son basadas en axiomas contrafactivos. Bueno, en pocas palabras, digamos que lo que Habermas decía es que el interés técnico no se refiere a las motivaciones de los científicos, o digamos que a fines disciplinarios específicos, sino más bien a una forma de acercarse a la naturaleza y a la sociedad como objetos de conocimiento posible. Y bueno, antes de entrar al segundo interés, tengo que decir que, para que quede como más claro, porque de pronto hay muchos conceptos que son como de carácter muy científico y no tiene caso que yo se los lea aquí si el chiste es como entenderle. Entonces, les digo que este análisis se basa en un modelo hipotético deductivo que se vio en problemas. Se vio en problemas porque digamos que ya no tenía como mucha vigencia el modelo, ¿no? Pero la idea central la amplía para tener más más fundamentos, más cosas a su alcance, porque Habermas afirma que el interés técnico se aplica, por ejemplo, con esto yo creo que queda bien claro. Habermas decía que el interés técnico no solo aplica a aquellas ciencias que prometen un avance tecnológico, sino que también aplica a ciencias como la panteología, por ejemplo. Entonces no debería de quedarse fuera ninguna. Ok, bueno, y ahora nos vamos al segundo interés constitutivo del conocimiento, que va a ser el interés práctico. En el interés práctico, digamos que descansan aquellas ciencias interpretativas o hermenéuticas también, culturales, ¿no? Que presuponen y articulan modos de acción orientada interpersonalmente, que operan adentro de las formas socioculturales de la vida y de la gramática del lenguaje ordinario. Esto es interesante, porque Habermas busca ir más allá de los relatos positivistas de las ciencias naturales y sociales, y desde su punto de vista, estas cuentas tienden a ignorar el papel que juegan los intereses humanos, que están profundamente arraigados en la constitución de posibles objetos de investigación. Ondeando un poco más en el interés práctico, lo que Habermas critica
de este tipo de filosofías es que invitan a pensar a que el ser humano no puede pensar sus fines, porque todo carece de sentido, porque todo es un relato. Recordemos a Lyotard con la muerte de los relatos y los mini relatos, donde también es imposible demostrar la moralidad. ¿Por qué? Porque pues no hay creencias firmes, porque al decir tú eres un relato, justifican, para haber más este tipo de filosofías, justifican una razón instrumental surgida que ha sido nefasta para la humanidad, porque según Habermas, justificar el sinsentido, donde llegan al poder personas cuyo sentido lo obtienen imponiéndose a los demás y se imponen pues de manera totalitaria. Entonces, estos postulados filosóficos invitan a pensar que la moral, que en el caso de la moral, dado que no puede ser pensada, por ejemplo, científicamente, pues carece de sentido y no tienen que ser pensadas, estudiadas, y eso pues conduce a un cienticismo, ¿no? Entonces, el imperio de la razón instrumental conduce al cienticismo. Y bueno, ahora sí, al llegar al interés número 3, que va a ser el interés emancipatorio de la razón para vencer al dogmatismo, la compulsión y la dominación, lo hace usando la psicología freudiana y una versión de la teoría social marxista. De esta manera, y a partir de este tercer interés, Habermas se involucra en una especie de autorreflexión crítica, metodológica, que apunta a liberar a las ciencias de sus ilusiones positivistas. Sin embargo, el estado de interés emancipatorio fue problemático desde un principio porque Habermas combina dos tipos de reflexión crítica, la psicología freudiana y esta versión marxista, y al mismo tiempo no deja del todo claro que el psicoanálisis proporcione, digamos, un modo apto de reflexión liberadora. Entonces, Habermas no resuelve este problema metodológico hasta una serie de estudios que se hacen después de 1970 y logran que culmine así su trabajo sistemático maduro, que bueno, ya casi llegamos a él. Y bueno, chicos, ahora sí llegamos a lo bueno. Después de los problemitas metodológicos que tuvo con el tercer interés cognitivo, que era el intento por el interés de la emancipación de la razón para vencer el dogmatismo, la compulsión y la dominación. Habermas entonces, retomando lo de la última diapositiva, Habermas comienza a desarrollar un método distintivo para elaborar la relación entre una ciencia social
teórica de las sociedades modernas y las bases normativas y filosóficas para la crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, retomando un poco a Horkheimer en su definición de teoría crítica, anuncia al querer combinar las ciencias sociales y el análisis filosófico, retoma Horkheimer y dice que debe ser explicativo, práctico y normativo. Y esto es interesante porque entonces, a diferencia de lo que Kant pensaba, Habermas decía que la filosofía no podía ser la única base para la explicación normativa. Entonces, citándolo a él mismo, a Habermas, dice: para una crítica adecuada se requiere una cooperación total entre filosofía y las ciencias sociales. A esta conclusión llega ya después de su Conocimientos e Intereses Humanos, que sale en 1970, y esta última cita que les dije ya aparece en los análisis de la crisis de la legitimación 5 años después de Conocimientos e Intereses Humanos. Y bueno, entonces, ya para despedirme, una vez que afirma que para una crítica adecuada se requiere de una cooperación total entre filosofía y las ciencias sociales, que como les menciono en la diapositiva anterior, ya este análisis lo encontramos en la crisis de la legitimación. 4 años después, en 1979, publica Comunicación y Evolución de la Sociedad. Aquí ya desarrolla una concepción un tanto distintiva de la reconstrucción racional, incorpora resultados de la psicología del desarrollo y los alinea, ¿sí?, en los tipos de razones que el individuo que está madurando considera aceptable, ahí completamente psicológico, ¿no? Entonces, la apropiación de Habermas se convierte en metodológica y teóricamente pluralista por las cuestiones de la psicología aplicada, ¿no? Entonces, con la teoría de la acción comunitaria en 1984 y 1987, aquí se ve un esfuerzo por desarrollar una explicación empírica más modestita. Más modestita porque lo criticaron, me hizo recordar mucho cuando Lyotard publica el libro del posmodernismo para niños, explicado para niños, y no se le entiende ni un pepino. Entonces, Habermas es criticado un poco por usar conceptos como muy complicados, y en intenta hacer una explicación así más tranquilita. Se aleja de la teoría crítica, de su marco trascendental, y al dejar de lado este enfoque, en 1992 adopta una posmetafísica un poco más naturalista y de explicación hermenéutica. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que con el cambio al lenguaje y a la ciencia reconstructiva, Habermas propone a la filosofía como aquella que debe entablar una relación comparativa con las ciencias sociales y las disciplinas empíricas en general. Y este pasotote que da, pues se ve complementado ya ahora sí con esta teoría, que si nos damos cuenta ya traía más o menos como esta onda desde cuando publica Conocimientos e Intereses Humanos, ¿no? Porque ya traía como el chip
de elaborar o de ver cómo elaborar la relación entre ciencia social técnica con ciencias modernas y las bases normativas y filosóficas para la crítica.